Vamos a comenzar con una oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te ponemos en tus manos este diálogo, que sea un diálogo fraterno, que ciertamente apunte a la verdad, pero también apunte a la caridad, para que de esto saque fruto tu iglesia, se pueda hacer beneficio a las almas, y tanto Mauricio como yo podamos aprender cuestiones de áreas que nos hacen falta crecer, que nos hacen falta madurar, puntos de vista que posiblemente son lados ciegos que tenemos y que no lo habíamos contemplado desde esa perspectiva. Danos la gracia, la sabiduría, la humildad necesaria también para no solamente el pueblo de Dios enriquecerlo con este diálogo, sino nosotros mismos. Todos estos frutos los dejamos en la intercesión de tu Santísima Madre. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, en esta ocasión voy a tener un diálogo con Mauricio Artieda. Ya muchos de ustedes lo conocen por varias iniciativas de evangelización que tiene y de proyectos. Y muchos de ustedes me estaban pidiendo el posicionarme respecto a muchos de estos proyectos de emprendedurismo evangelizador o católico y todo esto. Y pues yo intenté primero mejor contactar a Mauricio, porque no es que eh, diga que sea falso lo que me dicen, sobre todo los que han participado en algunos de ellos, sino que hay percepciones, ¿verdad? Yo puedo a mí me ha tocado dar una charla y la persona entendió otra cosa. Entonces siempre me gusta ir a las fuentes, y sobre todo también para enriquecernos mutuamente. Con esto quiero hacer así como un disclaimer, un aviso, que es lo más seguro, o más probablemente, es de que no empatemos en muchas cosas. Pero precisamente creo que con esto quiero darle la bienvenida a Mauricio, porque ha tenido la apertura, la madurez de poder entrar en diálogo, precisamente aun cuando pudiera haber cosas que no estemos de acuerdo. Y esto yo lo valoro mucho. Antes de entrar a la entrevista le decía a Mauricio, porque mi experiencia, como han sabido, no todos han estado abiertos, ¿verdad? A dialogar, y creo que estamos en tiempos en donde si dialogamos solamente con los que están de acuerdo con nosotros, no sé qué tanto fruto pueda dar. En cambio, creo que es enriquecedor el hecho de alguien con el cual poder contrastar, y por lo tanto, quiero darte la bienvenida, Mauricio, y sobre todo por este tiempo que te das, teniendo ya en puerta pues un proyecto grande de tus iniciativas de evangelización. Hola Cristian, hola a toda tu audiencia. Yo la verdad es que estoy muy contento de conversar contigo. Me parece bonita la introducción que has hecho. No necesariamente tenemos que llegar a los mismos puntos. De hecho, Catholic Link es un proyecto muy eclesial, no sigue no es parte de ningún movimiento. Dentro de Catholic Link hay gente que piensa A, hay gente que piensa B, y parte de la eclesialidad es esa capacidad de conversar como hermanos y de ser iglesia juntos, sin necesariamente, pues, que todos tenemos que pensar igual, ¿no? Entonces, en ese sentido, me alegro de que me hayas invitado, y por ahí que coincidimos en muchas cosas y por ahí que no o sea, por ahí que tenemos más coincidencias que no, o sea, yo no sé. Sí, no, de hecho, ya para empezar en cuestiones de coincidencias, también a Mauricio le comentaba antes de la entrevista de que aun cuando no llegáramos a ciertos acuerdos, yo me quedo un poco más tranquilo en las iniciativas de él, porque no son las típicas iniciativas que hoy desafortunadamente se han levantado, en donde son críticas sistemáticas del Papa, en donde se lincha a las personas supuestamente haciéndole correcciones fraternas cuando nunca fueron en privado primero con la persona, sino es una cuestión de generar el morbo para generar viralidad, la viralidad genera dinero, etcétera, monetización. Pero yo le decía, o sea, suena fuerte el término, para mí esos evangelizadores están haciendo dinero sucio, y es un dinero maldito, porque cuando ese dinero está ganado por el morbo que generaste, por una crítica sistemática al Papa o por despellejar a tu hermano,
sin haber ido a hacer una corrección fraterna bien. Entonces, en el caso de Mauricio, en esta parte yo me quedo tranquilo porque, a lo menos de lo que conozco de sus iniciativas, no es este tipo de evangelización o no es este tipo, no se beneficia monetariamente o estratégicamente de este tipo de juego sucio. ¿Ah? Entonces, ya de entrada ahí, yo creo que hay un punto en común, ¿va? Que creo que amas a la iglesia y quieres hacer algo. Ahora, en los medios posiblemente no estemos muy de acuerdo, pero creo que ahí empezamos bien de que verdaderamente no hay una intención turbia o sucia, ¿va? Con respecto al evangelio. Sí, bueno, a ver, yo no conozco los proyectos que tú conoces que hacen Bien. esto. De hecho, me gustaría, de repente ya más privadamente me lo puedes comentar como para estar también atento a eso, porque me parece Ya, preocupante. Y bueno, Catholic Link, no sé si tu audiencia lo conoce, pero Catholic Link tiene un recorrido de 10 años de amor al Papa, amor a la Iglesia, de habernosla jugado con todo por la Iglesia, y lo seguimos haciendo, y la gente que trabaja dentro del Catholic Link es gente de primera. Entonces, en ese sentido, creo que es una gran coincidencia, y que no me gustaría que hubiese ningún tipo de sombra de duda sobre eso, ¿no? Pero vamos a lo demás. ya. Entonces, me gustaría arrancar primero con que tú nos expongas precisamente qué es lo que me interesa conocer todo esto y después darte unos puntos de vista de acuerdo a lo que te escuche y sobre todo lo que he escuchado de los que me invitaban a posicionarme respecto a tus iniciativas. Pero quisiera preguntarte primero, eh, eh, ¿fue una semana o cursos que diste con respecto a cómo hacer una evangelización como sustentable económicamente y todo esto? Que nos puedas explicar más o menos brevemente de qué se trata, qué es eso, de dónde viene tu motivación de esto. Sí, o sea, ahí te tengo que contar un poquito mi historia, Cristian. Voy a tratar de hacerlo rápido, tampoco para aburrir, pero es para entender mi motivación, hay que ir ahí. Y es que yo he sido religioso, yo fui religioso, un laico consagrado durante 12 años de mi vida. ¿De acuerdo? A los 20 años le entregué mi vida al Señor. Creo que todavía mi vida sigue estando entregada al Señor, pero ahora estoy casado. Hace 2 años dejé la vida consagrada por distintas razones. Si quieres podemos conversar algún día de eso, que también es interesante. Y bueno, yo fundé Catholic Link en el medio de esa vida consagrada, ¿no? Y era un proyecto como supongo que lo es el tuyo, que es un blog, que claro, ahora tú lo has cerrado como me contaste, pero bueno, era un blog donde yo ponía mis reflexiones. De profesor de religión, enseñaba en ese momento, viví 10 años en Roma, entonces las reflexiones el material que yo le llevaba a mis alumnos, después lo publicaba en este blog que era Catholic Link. A la gente le empezó a gustar, empezó a recibir visitas y todo el proceso natural, ¿no? Pero empezó a crecer mucho y empezamos a necesitar tú sabes, ¿no? O sea, cuando tienes 1000 seguidores o 1000 correos electrónicos, todo es gratis. Todas las plataformas te dan todo gratis. El hosting, prácticamente puedes encontrar un hosting gratis también. Pero cuando vas creciendo un poco más, las cosas empiezan a volver un poco costosas, ¿no? Entonces, en ese momento, como yo vivía en la vida consagrada y yo no necesitaba nada, todo me lo daba mi comunidad, incluso mi comunidad financiaba el proyecto. Las cosas eran fáciles porque efectivamente podía sostener todo este aparato con esos ingresos, ¿no? Eh, pero ya después de varios años, ya cuando ya Catholic Link era un proyecto bastante grande, con 12 personas contratadas, recibiendo 2 millones de visitas al mes, no sé, y muchas otras cosas, yo tomo la decisión de dejar la vida consagrada, y de alguna manera ese sustento económico, esa vida de religioso, ya no la tenía. Ahora tenía que estar, estaba en mi casa con mi familia. Volver a los 33 años no es algo tan fácil. Entonces me vi en la disyuntiva en qué hago, ¿no? O sea, ¿sigo adelante con Catholic Link o me busco un trabajo secular? Porque efectivamente Catholic Link no me va a dar para vivir. O sea, las justas
o sea, estábamos en rojo, porque todas las fuentes de financiamiento, digamos, se habían caído en un sentido. Teníamos algunas donaciones, ojo, también vivíamos de donaciones, pero las donaciones, no sé si tú sabes, pero fluctúan mucho, hay que hacer constantes campañas, a veces ya caes en una lógica de mi proyecto te necesita, por favor, estoy muy mal económica, y puedes caer en una lógica de manipulación que a mí nunca me gustó. Y dije, bueno, señores, me voy a trabajar al mundo secular. Agarré un trabajo en una agencia. Yo tengo una carrera, estudié en Roma, tengo una maestría en comunicación digital. Rápidamente agarré un buen puesto en una agencia de comunicación digital. Trabajé con marcas increíbles, como con el Real Madrid, con Sony, no sé, fue una experiencia muy bonita. Tenía un muy buen sueldo, era el country manager, que es como el director de la agencia en el Perú, que era una agencia que estaba en varios países. Y estaba tranquilo y feliz en un trabajo ideal, pero tenía este bichito de que Catholic Link se iba pagando, y se iba pagando, y se iba pagando, y no teníamos los recursos, y la gente iba dejando de trabajar, y no podíamos publicar tanto como antes, y además el director estaba tratando de ayudar a Nike a vender más zapatillas, ¿no? Entonces la experiencia era súper dura para todo el equipo y lo empezó a hacer para mí. O sea, yo decía, señor, yo he fundado este proyecto ha sido lindo, hemos hecho la primera caricatura del Papa Francisco, hemos abierto en inglés y en español, hasta en un momento tuvimos un debate público con Lady Gaga, o sea, no son cosas que significan tanto tampoco, pero había un impacto evangelizador muy lindo que se empezaba a pagar. Y yo estaba, no sé, pues en este trabajo muy bueno, pero sentía dentro de mi corazón que era injusto que el evangelizador, por naturaleza, porque lo único que yo era en ese momento, más que comunicador, era un evangelizador, no pudiera estar dedicado a lo que más amaba, ¿no? Entonces, en un momento de oración le dije, Señor, dame un año, voy a tratar de aplicar todo lo que sea al mundo de la evangelización y voy a hacer que Catholic Link sea un proyecto sostenible, que pueda pagar los sueldos de sus trabajadores, que pueda darme también un sueldo a mí para sobrevivir, que pueda pagar el hosting, que pueda pagar los proveedores digitales. Y renuncié al trabajo, mi familia casi me mata, o sea, imagínate, después de 12 años agarras el trabajo de tus sueños y después renuncias, para mi mamá fue muy duro. Y bueno, empecé a trabajar poquito a poquito, y efectivamente hemos logrado que Catholic Links, gracias a Dios, en este año, sea un proyecto sostenible. Y después, ya dentro de la pandemia, Cristian, como teníamos un poquito más de tiempo libre todos, de repente, empecé a dar consultorías gratuitas a proyectos de evangelización digital, un poco para ver en qué andaban, para contar mi experiencia, y me di cuenta que de muchas cosas, de que los evangelizadores solamente le estaban entregando su tiempo libre a la evangelización, porque no eran proyectos sostenibles, y tenían que dedicarse a un trabajo secular, exactamente como yo, y que no estaban contentos, ¿de acuerdo? Ese es un punto, de que habían proyectos de evangelización lindos, hermosos, efervescentes, creativos, que estaban a punto de cerrar, y bueno, y no sé, y una ignorancia muy grande sobre cómo hago que mi proyecto sea sostenible. Todo el mundo había probado las donaciones, que es un camino muy lindo, y además porque promueve la generosidad en la gente, y yo lo valoro mucho, pero las donaciones son difíciles de generar, hay que generar muchas campañas, a veces la narrativa es muy negativa, y bueno, me encontré con esta situación y decidí empezar a crear programas de emprendimiento digital. Ojo, evangelización digital es otra cosa. Cuando en este programa que se viene de evangelización digital no hablamos del tema de dinero. Te enseño a mejorar tu Instagram para que tengas más seguidores, para que transmitas mejor el evangelio. No tiene nada que ver con dinero. El único programa que tiene que ver con cómo generar un proyecto sostenible es el programa del emprendedor digital,
que es la primera vez que tú me escribiste, ¿no? Y un poco, entonces, esa es la razón por la cual esa es mi historia, ¿no, Cristian? Esas son mis motivaciones y es generar un proyecto sostenible, que esa es la palabra que utilizo con mucha reflexión detrás. Claro. Una pregunta, precisamente en esto de la sostenibilidad, digo, evidentemente fue un tiempo, unos cursos que dice todo esto y no se pueden tratar de aquí, ¿va? Pero si pudieras dar básicamente, ¿cuál es la base de esa consultoría que estás dando? O sea, vamos a decir, ¿es monetización por AdSense, por lo de Google? ¿Es a través de ventas? O sea, a grandes rasgos, ¿va? Porque sé que pudiera ser muy amplio, para más o menos saber, porque la pregunta también muchas veces con esta cuestión del dinero, pues pasa por la parte ética, ¿va? Entonces, te pongo un ejemplo. De hecho, yo estoy en esta etapa. Yo nunca quise monetizar mi canal de YouTube ni mi página de cuando tenía semperfiat.com, digo, ahorita está solamente con mis redes sociales, pero porque no estoy pagando un servidor. Entonces, pero cuando tenía un servidor y todo esto, no puse ni publicidad en mi página, ni puse publicidad en YouTube. ¿Por qué? Por la manera maquiavélica con la que se maneja Google, ¿va? Entonces, hubo experiencias muy terribles de personas que se afectan por el tipo de publicidad que están saliendo. Y por poner un ejemplo, si una persona, tú ya sabes cómo se manejan todas estas cuestiones de los cookies, los algoritmos y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, evidentemente una persona, por ejemplo, que está accediendo a material para adultos, que se entiende de qué tipo de material es, y quiere salir y va, por ejemplo, a un canal de YouTube, por ejemplo, a buscar una charla de la castidad, de pronto me parecía totalmente incongruente que lo primero que le saliera fuera una publicidad basada en el tipo de páginas que estaba viendo. Entonces, él, porque no tiene la voluntad tan fuerte y terminaba cayendo. Y te puedo contar testimonios o personas que me decían, escuchaba, veía el canal de X sacerdote para su reflexión y todo esto, pero una vez nos salió una publicidad inmodesta y todo esto y estaba mi niño ahí y mejor ya le pagué, ya no lo pongo en riesgo para que no vea porque siempre nos sale publicidad de eso. Entonces ahora YouTube ha cambiado las políticas, ha empezado por acá por Estados Unidos en que avisó de que va a monetizar los videos aun cuando el canal no esté monetizando. O sea, que si se le pega la gana, va a monetizar y punto. Entonces yo dije, pues ahorita estoy en una cuestión piloto de pedir a las personas, he monetizado algunos videos, solamente lo menos invasivo, que es poner el comercial hasta el final, y que saquen capturas para ver qué tipo de publicidad. Ya ahorita estoy en una segunda etapa usando los filtros, porque eso te cuento, los filtros de AdSense para que no te salga, por ejemplo, publicidad de astrología o de cuestiones sexuales, todo esto. Cuando comenzó esto en YouTube, yo te comentaba que yo comencé en YouTube antes de que fuera de Google. Entonces, a mí me tocó ver cuando YouTube se empezó a monetizar y yo hablé directamente con gente de Google porque los filtros estaban nada más de adorno. O sea, en realidad no funcionaban. Entonces, entonces dije, no, es que no se puede. O sea, sí lo podemos en tu región, pero no te aseguramos que eso vaya a ser lo mismo en otro país, etcétera. Entonces digo, pues entonces están de adorno los filtros, ¿no? Entonces yo dejé esta parte de la monetización por esta razón. Hoy se cierra y viene mi discernimiento. ¿Seguiré en YouTube o mejor me salgo? Y en eso estoy, ¿no? Si me quedo, me da un menos remordimiento. ¿Por qué? Porque ya no es una publicidad que yo estoy poniendo para ganar dinero. O sea, casi que me la están imponiendo. ¿Eh? Entonces ahí hay que hacer luz en las tinieblas. ¿eh? Pero sí veo que por mucho tiempo muchos evangelizadores han estado usando eso y yo les ponía, imagínate, a veces capturas. La persona puede ser un evangelizador que estaba a favor, por ejemplo, de una cosa, hasta hablando de Trump, por ejemplo, a favor y todo esto. Y hombre, te salió un comercial de Biden. O sea, tú te llevaste dinero de aquel que dices que es el diablo y que todo ese tipo de cosas. Entonces, ese tipo de cuestiones, y lo veían, y te puedo decir que el 100% de las personas que hablé de estos evangelizadores en privado,
hablé en privado con ellos. Sí hice varios videos exponiendo, pero siempre cubriendo el canal y los nombres, pero en privado todos se negaron a reconocer la mínima moral maquiavélica que se estaba manejando ahí. Entonces son a veces esas cuestiones que son como controversiales. Es decir, yo por ejemplo no tengo problema con la publicidad. E inclusive he sugerido decir, creo que va a ser muy difícil que haya una agencia de publicidad católica que le llegue a los niveles de Google, ¿verdad? Pero bendito sea si alguien se avienta y se hace una agencia de publicidad católica, que no significa que me van a salir anuncios de Biblia, ¿no? Está bien, de comida, de peras, de manzanas, de lo que sea, pero cuestiones éticas en donde no esté yo ganando dinero a partir de poner en riesgo a las personas con ese tipo de contenido. Entonces, ahí es una primera cosa y por eso esta es un poquito la base de mi pregunta. Es decir, eh, ¿cuáles son como tú las vías que tú ves de esta sustentabilidad? Porque es a través de la publicidad, a través de otras agencias seculares, o cómo es lo que, hacia grandes rasgos, ¿verdad? Buenísimo. Ahí tenemos otra coincidencia, Cristian, que nosotros tenemos toda la experiencia del mundo con el tema de la bendita publicidad por display, banners, ads, ¿de acuerdo? No te niego que sí la hemos puesto durante mucho tiempo, pero, y hemos tratado de jugar con los filtros. Los filtros efectivamente no siempre funcionan. Yo me di cuenta que tenía que prácticamente tener una persona contratada para trabajar en los filtros, lo cual no era viable. Yeah. Y finalmente tomamos la decisión en un momento de contratar una empresa americana que se llamaba Clean Media, o sea, medios limpios, y nos fue bien durante un tiempo, pero no tenían la capacidad tecnológica para, no sé, tuvimos problemas con que no nos mandaban el dinero después de 90 días, o sea, era complicado, ¿de acuerdo? Volvimos al modelo de AdSense, pero la verdad es que creo que hemos tenido el mismo dilema moral que tú has tenido, ¿no? Y finalmente tomamos la decisión de eliminar toda la publicidad de Catholic Link hace ya algún buen tiempo, ¿no? Entonces, si tú entras a Catholic Link, tienes publicidad de nosotros, o sea, de nuestra academia, de, oye, curso de católico sobre esto, ¿no? Salvo en Facebook. En Facebook creo que todavía te puedes encontrar alguna publicidad de otra cosa. Y también YouTube lo quitamos, ¿no? Entonces, yo lo que enseño no es a monetizar a través de publicidad por dos razones. Primero, por esta que siempre genera un dilema moral y que yo no creo que le puede eventualmente hacerle daño a algunas personas si es que ven publicidad que no les gusta o que no está de acuerdo a la moral católica. Y por otro lado, porque es muy difícil. O sea, a menos que seas un influencer que tiene 10,000 seguidores en YouTube o una cantidad de seguidores, pues no es fácil, ¿no? Y la gente a la cual yo le enseño es gente que está empezando, ¿no? Son algunos pocos casos los que ya tienen una gran audiencia. Entonces, yo menciono que existe la posibilidad, pero también menciono cuáles son los riesgos. Y es por eso que a la gente que sigue mis cursos, pero ojo, los de pago, ¿ah? Los de pago como que son 4 meses de formación y etcétera, le encantan. ¿Por qué? Porque son cursos, digamos, de emprendimiento católico. Es decir, yo hago referencia a cuándo efectivamente puedes estar transgrediendo algunos principios que no deberías, cuándo puedes estar cayendo en un tema de manipulación, cuándo el marketing efectivamente no es sano. Entonces, una gran cantidad de comentarios que me hacen mis alumnos, porque yo también he hecho eventos gratuitos. En los eventos gratuitos a veces tienes que meter un montón de información en poquitito tiempo y se pueden prestar para malas interpretaciones, ¿no? Pero ojo, también hay gente que está completamente en desacuerdo que hay algún tipo de monetización en el mundo digital. Entonces, evidentemente, me entendieron perfecto, simplemente no estamos de acuerdo, ¿no? Digo que en algunos casos sí pueden haber malas interpretaciones, pero lo que más le gusta a la gente de mis cursos es esta perspectiva cristiana de la publicidad, del marketing, de cómo hacerlo de manera respetuosa,
siendo explícito con respecto por ejemplo, cuando hacíamos cursos en pandemia, decíamos, por favor, no hagas ninguna inversión sin haberlo consultado con tu pareja. O sea, estamos en un tiempo difícil. Entonces, este tipo de marketing sano, o sea, nadie en el mundo te hace una publicidad y te dice, por favor, no inviertas solo. O sea, convérsalo en familia primero. Nadie lo va a hacer. Y nos parece que se pueden hacer las cosas bien desde el mundo del marketing y del emprendimiento con una perspectiva cristiana, y eso es lo que queremos impulsar. No sé si respondo a tu pregunta, Sí, pero... de hecho, uno de los comentarios que me llegaba de algunas personas que yo en ese curso de emprendimiento no estuve, pero hubo personas que estuvo y fueron algunos que me escribieron y unos me decían que le pareció excelente el contenido que tú le habías dado, pero sí me dijo, esto sería bueno si se implementara en la cuestión secular, porque cuando se emplea en la parte de la evangelización, por las razones que ahorita te voy a dar, dice, a lo menos sí me causa una cuestión de conciencia o de conflicto, ¿va? O sea, entonces en esa primera cuestión de lo que tú me dices, me parece excelente. De hecho, no sé si conoces a este hombre que está en proceso de beatificación, empresario Enrique Shaw, argentino. Sí. Entonces, digo, no estamos diciendo de que una iniciativa católica tiene que ser, por ejemplo, pauperista, como los Fraticelli, que no agarraban dinero ni siquiera con la mano, se lo tenían que aventar aquí en la gorrita, ¿va? O sea, ya es una cuestión de pauperismo, de hecho son herejes, ¿va? Los Fraticelli. Entonces, no me estoy refiriendo a eso, pero quiero poner algunas cuestiones y si me permites citar dos cositas de... La primera es la lectura de los signos de los tiempos, de lo que estamos pasando ahora, que hay conflicto en la iglesia, hay conflicto en el mundo, o sea, estamos pasando una sacudida fuerte, al menos desde mi perspectiva. No sé si tan fuerte como en el tiempo de la mal llamada Reforma Protestante, en donde a veces la gente cree que nomás simplemente Lutero se divide y todo eso. No, fue una cuestión política también, porque los reinos alemanes, o sea, fue un caos muy fuerte a nivel mundial ese tiempo. Y pues hay una solución, o vamos a decir, a mí no me gusta mucho te la respeto, tú síguela usando, pero a mí te decía que a mí me pone nervioso cuando pongo términos como de emprendimiento y todo esto con respecto a evangelización, ¿va? Pero Sí, claro. no lo tomes personal, tú síguela usando, yo sí me quedo como... Entonces, pero bueno, voy a usarlo, esta retórica. El emprendimiento de la iglesia ante un momento tan conflictivo en la historia fue el Concilio de Trento, ¿eh? Y hubo hoy un doctor de la iglesia, San Juan de Ávila, que envió varias recomendaciones al Papa que se terminaron muchas veces poniendo dentro de Trento. Y le decía al Papa en pocas palabras, dice, no va a haber renovación en este tiempo tan crítico de la iglesia si no hay renovación del sacerdocio y de la vida consagrada. Y no hay renovación del sacerdocio y de la vida consagrada si la iglesia no vuelve primero a la pobreza. Entonces hace una descripción de la pobreza que tiene que vivir el Papa, los sacerdotes, los consagrados, los laicos con cargos públicos, etcétera, etcétera. O sea, porque estamos claros que como laico, tú no se te exige vivir la pobreza. Bueno, no sé si tenías votos de pobreza en la comunidad, pero vamos, al laico no se le pide vivir una pobreza como consejo evangélico, pero sí tiene que vivir una pobreza en base a que es una cuestión medular del evangelio, que ese es el punto que causa conflicto. Y te cito, repito nomás, voy a leer un pedacito de un discurso que dio el Papa en Cuba, precisamente con respecto a la pobreza. Y porque da líneas en esta parte que me parece de la evangelización importante. Dice, al cardenal Jaime, en paz descanse y ahora, de Cuba, se le ocurrió pronunciar una palabra muy incómoda, sumamente incómoda, que incluso va de contramano con toda la estructura cultural, entre comillas, del mundo. Dijo pobreza y la repitió varias veces. Y pienso que el Señor quiso que la escucháramos varias veces y la recibiéramos en el corazón. El espíritu mundano no la conoce, no la quiere, la esconde, no por pudor, sino por desprecio. Y
Si tiene que pecar y ofender a Dios para que no le llegue la pobreza, lo hace. El espíritu del mundo no ama el camino del Hijo de Dios, que se vació a sí mismo y se hizo pobre, y se hizo nada, se humilló para ser uno de nosotros. La pobreza que le dio miedo a aquel muchacho tan generoso había cumplido todos los mandamientos, y cuando Jesús le dijo, mira, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, se puso triste, le tuvo miedo a la pobreza. La pobreza siempre tratamos de escamotearla, sea por cosas razonables, pero estoy hablando de escamotearla en el corazón. Que hay que saber administrar los bienes es una obligación, pues los bienes son un don de Dios. Pero cuando esos bienes entran en el corazón y te empiezan a conducir la vida, ahí perdiste. Ya no somos como Jesús. Tenés tu seguridad donde la tenía el joven triste, el que se fue entristecido. A ustedes, está hablando ahora los sacerdotes consagrados y consagradas, creo que les puede servir lo que decía San Ignacio, y esto no es propaganda publicitaria de familia, no, pero él decía que la pobreza era el muro y la madre de la vida consagrada. Era la madre porque engendra más confianza en Dios y era el muro porque la protegía de toda mundanidad. ¿Cuántas almas destruidas, almas generosas, como la del joven entristecido, que empezaron bien y después se les fue apagando el amor a esa eh, mundanidad rica y terminaron mal? Es decir, mediocres. Terminaron sin amor porque la riqueza pauperiza, pero pauperiza mal. Nos quita lo mejor que tenemos, nos hace pobres en la única riqueza que vale la pena para poner la seguridad en el otro, etcétera. Entonces, también explica de cómo un sacerdote viejito le dijo que a veces lo mejor que puede permitir el Señor son crisis económicas, y pone el ejemplo de una congregación. Dice, cuando una congregación está muy cómoda, es genial cuando el Espíritu Santo manda un ecónomo desastroso. ¿Ah? Eso es lo mejor que le puede pasar a una congregación que está allá. Y luego también ha hablado el Papa de que él no quiere católicos o evangelistas de salón que tengan todo programado, organizado, en organigramas y todo eso. Dice que porque de ahí difícilmente van a salir mártires. ¿Por qué? Porque hay como una lógica y ese es el riesgo. No estoy diciendo que esté mal, ¿no? Pero hay el riesgo de que los proyectos de evangelización se mundanicen. Y en esta yo te digo, no han sido pocos los que me escriben ya queriendo evangelizar y lo primero que preguntan es, oye, pero tú cómo te sostienes, cómo todo, o sea, ya el primer paso empieza por ahí. Entonces, yo es ahí donde yo digo, el que quiera evangelizar, posiblemente no estemos de acuerdo con esto, el que quiera evangelizar a tiempo completo tiene que estar primero dispuesto a pasar pobreza. No significa que la vaya a pasar, pero tiene que estar dispuesto a pasar pobreza, si no, no se meta. Oye, pero que tengo ya yo esposa, hijos y todo esto, yo les digo, pues entonces agárrate un trabajo secular y sostiene primero a tu familia, que es tu primera prioridad. Pero si la vas a poner de pretexto para poder lucrar con el evangelio, se nos olvida aquello que hizo, por ejemplo, San Pablo. San Pablo se puso a hacer casas de campaña y él era soltero. Y su mano derecha de San Pablo, el matrimonio de Aquila y Priscila, hacían eso. Y eso no les restaba de evangelizar. Entonces, te entiendo las razones y te las agradezco de que me decías que hay evangelizadores que pues estaban ya dando prácticamente su tiempo libre porque no se podía vivir de esto, pero la pregunta clave yo digo, bueno, son dos cosas. Una, ¿cuál tendría que ser la motivación de la evangelización? Y segundo, el parámetro para medir. Te digo, porque eh, si vamos a medir que estoy evangelizando simplemente porque estoy haciendo una predicación o un artículo y todo esto a tiempo completo, por ejemplo, yo diría, los monjes más radicales de clausura no evangelizan en la iglesia. Yo digo que sí, pero evidentemente, este, o un enfermo en un hospital que no se puede ni mover, ni hablar, ni nada por el estilo, pero que está siendo un alma víctima como tal. O sea, que yo digo que muchas veces el poder evangelizar dentro de la propia pobreza ya es evangelización. Los frutos no los vemos porque estos frutos se desenvuelven bajo el misterio de la comunión de los santos. Es un oxígeno que llega a la iglesia del oculto. Yo le digo a la gente, hay algunas gentes muy cercanas que saben un poco de esto, pero yo le digo,
todo lo que yo he hecho de evangelización, mi seguridad no está puesta ahí. Eso no es mi evangelización. Lo que sustenta mi evangelización es lo que la inmensa mayoría de ustedes no sabe que padezco en el secreto. O sea, desde las carencias, desde cualquier otro tipo de situación, esa, para mí está mi confianza en esa parte. ¿Ah? Entonces, me hace temblar un poco esta perspectiva de que pudiéramos, con buena intención, pero meternos en una dinámica de marketing, de organigrama, de cuestiones que para la parte secular me parece perfecto, pero que robe el Espíritu Santo, que muchas veces dice, ¿sabes qué? No, es que quiero que evangelices a través precisamente de la miseria y de la pobreza. Oye, pero das fruto ahí. Entonces, por ejemplo, yo tenía Semper Fiat, yo ya no pude pagar eso, y yo siempre le decía a la gente, el día que yo no pueda pagar, yo me manejo por donaciones y no pido. O sea, yo lo veo hasta por una cuestión, ni siquiera tenía botón de PayPal ni nada por el estilo. Fue mi director espiritual que me dijo, si te vas a manejar con la providencia, deja que la providencia también trabaje. Entonces, si quieres, no monetices, no pidas donaciones. Cuando he pedido donaciones son solamente para beneficiar a otros, pero pone ahí para, si en un momento la persona quiere llegar, y ahí yo he visto la providencia, en un momento que hay necesidad, de pronto llega una donación ahí, ¡pum! Y después, porque esa parte sí te entiendo, si queremos sustentabilidad por donaciones, totalmente, no es la vía. No es la vía, porque son, como dices, muy fluctuantes, entra poco, a veces entra mucho, entra nada. Entonces, eh, pero yo veo esa parte, es decir, es también dejarle al Señor que vaya confirmando la obra, ¿no? Es decir, en la medida como va sosteniendo, posiblemente vaya a hacer su voluntad. En la medida que va reteniendo, quizá nos está diciendo, ¿saben qué? Ahora quiero que paren o ahora quiera que sigan, pero con más precariedad. No sé, no sé si hice mucho contexto, pero ¿tú qué opinas respecto a esto? A ver, me has dicho un montón de cosas, ya voy a Ya. tratar como de Sí, sí, ir disculpa. paso a paso. A ver, yo creo que, a ver, en primer lugar, sí hay un desafío, sí hay una tentación, sí los proyectos se pueden mundanizar, nadie te puede negar eso, Cristian, estás totalmente en lo cierto, ¿de acuerdo? Y yo creo que también has dicho algo muy bonito, que es que este espíritu de pobreza que te habla de la claridad, de las buenas intenciones con respecto a la evangelización, me parece básico también y me parece que me ilumina mucho incluso para, para el programa que estoy lanzando. Porque yo pienso también un poquito en mi historia. ¿Te acuerdas que te conté que estaba en esta situación muy acomodada? Y yo cuando le dije al Señor, Señor, dame un año para sacar adelante Catholic Link, ahora que me lo dices, me haces pensar, pero yo asumí la posibilidad, evidentemente, de renunciar a ese sueldo y que no me vaya tan bien. O sea, de hecho, no me va tan bien, o sea, con respecto a eso. Pero me has ayudado a entender que efectivamente como que tomé ese riesgo y me habla de alguna manera de lo que tú dices, de que por lo menos hay que tener esa predisposición, esa capacidad de aceptar que la evangelización es lo primero y no un tema de rentabilidad o un tema de vivir acomodadamente o etcétera, sino el amor al Señor. En ese sentido, me iluminas para mis propios cursos, porque creo que sí debería ser un criterio interesante para ayudar a la gente a entender cuáles son sus motivaciones para emprender. Pero algo que yo sí creo es que el Señor no nos quiere en la pobreza. No nos quiere en una situación donde te estás peleando con tu esposa porque tu esposa quiere que te vayas a trabajar a una empresa y donde tú le estás diciendo, no, yo quiero evangelizar y se generan conflictos familiares. O sea, la pobreza también es compleja dentro de la vida del laico. De repente, Claro. para el consagrado es un poquito, no quiero decir que es más fácil, porque la pobreza es un desafío para todos, ¿no? Pero el laico que a veces tiene que pagar la luz, que el agua, el teléfono, que no tiene detrás a una comunidad religiosa o que tiene hijos, Cristian, hijos, yo no tengo hijos, tienes hijos de 2, 3, 4 años que necesita, o sea, ahí simplemente dices, tengo que sacarlos adelante y además le añades un carajo, ¿no? Entonces,
De hecho, Yo si, me creo si me que permites, si me permites interrumpirte un poquito para reforzar esta idea que nos estás dando. Una vez unas monjas, yo fui a ayudarles en una cuestión, me querían dar una donación y les dije, no, déjelo así. Y me dice, no, hermano, era en tiempos de cuando rompió la burbuja de propiedades y todo eso, al menos acá en Estados Unidos, y hubo muchas crisis, muchos estaban perdiendo la casa, y me dijeron, es que como comunidad nos hemos dado cuenta que nosotras tenemos voto de pobreza, pero no nos falta casa, vestido y sustento. ¿Y cuántas peticiones de laicos? Ustedes creo que a veces piden más la pobreza que nosotros los religiosos, dice, porque ustedes sí se están quedando sin luz o se están quedando sin casa. Entonces, yo entiendo esa parte, pero también la cuñita, quizá ahorita lo ibas a responder, es, ¿no crees que precisamente la vocación que nos dice la iglesia, que a los laicos que estamos llamados a santificar las realidades temporales, entonces precisamente es que nosotros tomemos las cuestiones seculares? No significa que nosotros tomemos las cuestiones de evangelización religiosa como tal, pero finalmente ahí están ahí consagrados, etcétera. Y te pongo una cosita más ahorita que se me vino a la mente. Un monseñor, bueno, lo voy a decir porque es muy bueno, el monseñor Isidro Puente, él dice que ha visto un drama en la educación católica. El carisma del fondo unas religiosas con el carisma de ser educadoras. Y dice, ¿qué pasa? Que hoy los colegios católicos se vuelven insostenibles, por ejemplo, para los pobres. Es imposible que un pobre pueda llegar a un buen colegio católico. ¿Se saben cuándo comenzó a pasar eso? Cuando comenzaron a enseñar los laicos en esos colegios. ¿Por qué? Porque evidentemente tienen que mantener familia, tienen esposa, tienen hijos y todo eso. Dice, en cambio, allá los religiosos y las religiosas tocando guitarrita afuera y todo eso, cuando tendrían que estar educando en las escuelas, porque ellos, por pobreza, bajarían los costes de ese colegio y podrían ahora sí nuevamente los colegios ser de pobres. Entonces, son cuestiones que quizá no se llama la atención, decir, si una familia no puede sostener su familia, pues que deje de evangelizar o evangelice a tiempo completo y que agarre una cuestión secular. No sé si me... No. Sí, es que ahí es donde tú y yo, creo que ese es el punto donde no vamos a estar de acuerdo, Ok. y que me encanta Perfecto, y compartirlo, que no la estemos de verdad. acuerdo, está bien, perfecto. O sea, yo creo que al final efectivamente a ver, para ir al tema, porque para hablar contigo hay que Sí, anotar, ya me di cuenta. sí, no, mira, yo llevo mis notas de lo tuyo, ¿eh? Porque Claro, lo qué pierdo. risa. A ver, sí, lamentablemente no tengo un papel ahorita, pero quisiera responderte a todo porque es muy rica la conversación, ¿ya? Simplemente para terminar el tema de la pobreza. Yo creo que la pobreza, me parece, esa posibilidad de asumir la pobreza, esa posibilidad de arriesgarse, ese poner primero el evangelio a costa de eventualmente de que tú puedas vivir más o menos acomodado, me parece básico. Estoy totalmente de acuerdo contigo. El evangelizador tiene que asumir ese riesgo porque le coloca el corazón en el lugar correcto, ¿de acuerdo? Siento personalmente que yo lo asumí, estoy contento por eso, pero he visto que la cosa ha empezado a funcionar. No tengo el sueldo que tenía antes, pero estoy bien, ¿de acuerdo? Puedo pagar la luz, el agua, el teléfono, puedo darle una situación decente y correcta a mi familia. Y eso me parece que también, Cristian, es algo que Dios está contento con eso. Y que yo, simplemente el hecho de estar tranquilo, me encantaría que más personas pudieran dedicarse al 100% a la evangelización de manera profesional, dedicándole tiempo de calidad a la evangelización y no solamente su tiempo libre o que a veces se lo tienes que dar a tus hijos y a tu familia, no a escribir un blog, un post para alguna página católica. Entonces, me parece que esta experiencia para mí ha sido linda, para mí ha sido muy de Dios y la quiero transmitir de alguna manera. Evidentemente, Cristian, es difícil lograr esto, pero yo creo que la evangelización tiene que ser menos del tiempo libre, lo que me sobra, sino más bien de evangelizadores profesionales 100% dedicados a esto. Me encanta y no lo... A ver, existe el riesgo efectivamente, no sé, pues de manejar dinero y tal, pero la verdad es que el tema del lucro
en el mundo de la evangelización digital, te lo digo, está muy lejos, o sea, es muy difícil. Ahorita estamos todos luchando por sostenernos dentro del mundo de la evangelización digital, ¿no? Pero nada, y después, bueno, pucha, me habías comentado alguna otra cosa, pero ya se me ha ido de la cabeza. No sé si te acuerdas. Bueno, si te recuerdas, o me recuerdo, yo te digo, para ir sacando ahorita de lo que estás mencionando. Mira, a veces se me vienen dos cosas. Una, el que se empiece a elegir, y te digo por el tipo de correos electrónicos de Telegram, porque yo uso más Telegram que el correo electrónico, que me digan sobre todo de chicos que quieren evangelizar y te digo, lo primero que preguntan es de que cómo me puedo sostener y todo ese Claro. tipo de cosas. Entonces, mi pregunta es, ¿no será que ya se toma el riesgo al estar presentando la evangelización así, de esta manera, de, de que los jóvenes crean que evangelizar es como un tipo de profesión? Cuando en realidad sabemos que no. O sea, ser evangelizador no es como un tipo de equiparación a ser médico, carpintero. Esos son profesiones. La evangelización es una vocación, es un llamado, y si es un llamado, Dios llama. Entonces, por ejemplo, yo siempre he tenido el proyecto en oración y todo esto, y largo, de poder ir a evangelizar en Asia. Por una u otra, no se ha podido. Entonces, siempre parte en mi cabeza la parte de decir, al fin y al cabo, si voy a evangelizar es un llamado. O sea, más que allá que el proyecto es bueno, ir a evangelizar a Asia, el Papa Benedicto nos lo dijo en la carta que le hizo a China, etcétera. Tengo argumentos para justificar que yo me vaya a Asia. Y sin embargo, el Señor ha puesto contextos como para, no sé si purificarla o para decirme, no, es muy buena obra, es para gloria mía, pero no lo quiero. Decía, como decía San Vicente de Paul, hacer el bien que Dios no quiere es terminar haciendo el mal. O sea, no basta hacer el bien, hay que hacer el bien que Dios quiere. Entonces, ahí es donde yo entro un poquito en conflicto de que Sí, los muchachos, sobre todo los más jóvenes, claro. digan, yo no voy a ser médico, yo voy a ser evangelizador. Me voy a dedicar tiempo a... Entonces, Ya, ahí ya la dinámica, no sé, ya. esto me va a permitir ayudar a explicar un punto también de por qué se puede cobrar no por la evangelización, sino, tú dices muy bien, nadie es evangelizador, nadie va a la universidad a estudiar evangelización, ¿de acuerdo? Más allá de que yo tengo alguna serie de dudas si es que alguna universidad ya tiene la carrera de evangelización, me parecería feo y dudaría. La gente normalmente es un psicólogo, la gente normalmente es un especialista en familia, la gente normalmente es alguien como yo, especialista en marketing, la gente normalmente tiene una carrera, ¿de acuerdo? O un teólogo, o un escritor, o un etcétera, o un periodista, que efectivamente ama a la iglesia, ama la evangelización y quiere que su trabajo se acerque de alguna manera, tenga un impacto evangelizador. Por eso es que se cobra algo que tiene un impacto evangelizador. ¿Qué estás pagando, por ejemplo? Nosotros vendemos cursos, no es publicidad digital, fundamentalmente tenemos un modelo de academia. ¿Por qué yo le cobro a la gente? ¿Para evangelizarla? No, yo le cobro por el servicio profesional de ese psicólogo especialista en familia que te va a explicar el método Billings. Se ha formado, ha invertido su dinero, ha estudiado, te está cobrando por un servicio profesional. Sí, tiene un impacto evangelizador, pero eso no puede ser que lo que tiene un impacto evangelizador simplemente ya no lo cobre. No, porque hay un montón de inversión de parte de esa persona, ha habido un montón de inversión de parte mía para formarme en lo que hago. Yo enseño emprendimiento digital católico. No me pagas para que yo te evangelice, sería terrible. La gracia es gratuita, la oración no se vende, los sacramentos no se venden. Hay mil cosas que tiene que quedar clarísimo. Yo lo digo en mi curso que no puedes vender la oración, no puedes vender un grupo de oración, no puedes vender todo aquello donde la gracia de Dios sea el fundamento de ese proyecto, pero sí puedes vender tu servicio profesional. Por eso Paulinas pueden vender libros de oración. Un Sí, libro no, de y oración. hay gastos, exactamente, sí, no, te entiendo. O sea, por ejemplo, yo estoy escribiendo varios libros, pero te digo más o menos, no sé si mi modelo básicamente entre de lo que tú mencionas, ¿verdad? Pero este,
cuando saque lo del libro, me ha llevado muchísimo tiempo, sobre todo el libro de los papás de Santa Teresita, porque hay mucha investigación, me ha llevado años eso. Sin embargo, cuando lo saque digitalmente será gratuito. Si en dado caso se imprime, ahí te entiendo, hay un costo. O sea, hay que pagar papel, hay que pagar imprenta, hay que pagar Pero hay todo que eso. pagarte a ti. No, Cristian, tú es eres que, un... no, pero ese es el punto, que quizás no estamos de Ahí acuerdo. tenemos, ahí Exacto, tenemos quizás no estamos de acuerdo. Pero, no, Yo no, o creo que sea, tú eres un profesional, tú eres un escritor, tú eres un teólogo probablemente, tienes un ya. servicio profesional. Nadie te está cobrando, no estás cobrando por el contenido evangelizador, sino por tu servicio profesional. Pero bueno, Ya, yo acepto que ahí probablemente vamos a entrar no en estemos de el... acuerdo exactamente, no, tranquilo, y es por eso la riqueza de este diálogo, o sea, que contrastar y todo esto, pero honestamente no, porque inclusive en la cuestión de formación, no sé cómo haya sido la formación tuya en la vida religiosa. Por ejemplo, yo todavía en el seminario en México, yo tenía que pagar que le llamamos colegiatura, una mensualidad, que yo ni mi familia la teníamos, y era muy poquito. Un tío me tuvo que patrocinar esos años del seminario, ¿eh? Acá en Estados Unidos, sí, acá te pagan todo y todo ese tipo de cosas, pero curiosamente veo, sin generalizar, la calidad de formación. Allá, por ejemplo, en México, en la diócesis que estuve, en la que nací, la arquidiócesis de Guadalajara, tiene una granja, por ejemplo, y tiene trabajadores granjeros, pero mínimo unas 2, 3 veces al año nosotros íbamos a trabajar. ¿Por qué necesitaban granjeros? No, porque necesitaba también una parte de la educación. Acá en Estados Unidos, a lo más que llegabas era a poder barrer y trapear los salones, hacer un día de clean up en el salón, todo eso, pero nunca esto. Y acá en Estados Unidos se quejaban los seminaristas de que otra vez comida cubana y los gringos, y los hispanos otra vez comida americana, etcétera. Y yo les decía, hombre, yo en México prácticamente casi las 3 comidas eran frijoles, nada más. Entonces, te digo, eh, cuando tú ves inclusive los abusos sexuales de los sacerdotes que han abusado acá, está bien ligado. Yo no sé si han hecho ese tipo de investigación. Yo la he hecho poco a poco. De hecho, estoy preparando algo respecto a esto, sobre todo por lo del cardenal McCarry. El cardenal McCarry abusaba de los seminaristas en su casa de playa que tenía. Yo he visto los refrigeradores o las neveras que le llaman de las parroquias donde viven los sacerdotes. O sea, ves al Papa Francisco que mismo dice, o sea, cosas tan fuertes como decir que puede haber un tipo de inmoralidad, por ejemplo, en plena pandemia, irse de vacaciones, ¿va? A la playa. Entonces, son cosas que chocan y esa es la parte, o sea, no es una cuestión de buenismo, sino que es una parte de una encarnación, diría el Papa Benedicto, nadie puede ser completamente feliz si no son felices todos, ¿va? O sea, el católico, inclusive cuando tú ves históricamente, cuando la iglesia se ha corrompido más, cuando ha estado más estable económicamente, cuando ha estado más estable en sus proyectos de evangelización y de misión, es ahí donde se ha corrompido. De hecho, por eso, cuando Constantino da la libertad y se empieza a acomodar todo, y todo muy bien, ahí salen los padres y las madres del desierto que dicen, ven una iglesia que se está acomodando, que ya está siendo sustentable en el culto, sustentable en su evangelización, sustentable y todo esto, pero ven algo, ese algo que los dice, no, ¿sabes qué? Me lanzo a la pobreza del desierto. ¿Ah? Entonces, Sí. Cristian, tengo sí. temor, o sea, yo te entiendo, y te lo acepto, aunque no podemos estar de acuerdo, y igual no tienes que estar de acuerdo con esto que te digo, pero siento que haya un temor de que la evangelización la empecemos a englobar desde esta perspectiva. Ese es mi punto. ¿Ah? Totalmente, yo te entiendo y además te reconozco que existe este peligro y al cual no sé, yo me enfrento también. Pero tengo tentaciones como seguramente tú las tienes. Yo creo que al final depende mucho de cuán conectado tú estás con el Señor, si es que tienes tus prioridades claras, si es que tienes consejería espiritual, si es que, o sea, no sé, hay muchas cosas que te pueden mantener con el corazón en el lugar correcto. Claro, claro. Pero yo también quiero decirte, Cristian, que yo he hecho muchas misiones y en los últimos 10 años me he pasado un mes, siempre le he dedicado un mes a construir casas entre los más pobres del Perú. Y la verdad es que veo que también en la pobreza surgen muchas flores
pero también muchos cardos y mucha tristeza incluso entre familias que pueden ser católicas, etcétera. O sea, simplemente quiero decir que la pobreza también hay que entenderla desde una perspectiva cristiana, correcta, que puede, ojo, material y espiritual. No vamos a caer en que la pobreza espiritual está bien, pero la material no. Me parece que las dos ayudan, las dos son potentes, pero si nos quedamos simplemente en la pobreza por la pobreza hace mucho daño. No sé, por decirte, tú debes saber, los franciscanos, o sea, cuando tuvieron luchas intestinas por quién iba a suceder a San Francisco, fue una situación terrible dentro de la pobreza. No es que todo el mundo dijo, qué lindo, sí, o sea, hubo muchos problemas también dentro de un contexto de pobreza, y las órdenes mendicantes antes, o sea, lo que quiero decir es que ni la riqueza ni la pobreza, de alguna manera hay que romantizarlas. Creo que siempre es tu corazón, está conectado con el Señor, y eso hay que discernirlo día a día, conectado con el Espíritu Santo, leyendo las mociones del Espíritu y no ser tercos, no cerrarnos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú me comentas, bueno, si un proyecto ya no tiene medios para seguir adelante, que cierre. Total, digo, no es que Dios lo necesita para la evangelización, ¿no? Pero Dios en el fondo no necesita nada. O sea, Dios crea por sobreabundancia de amor. Entonces, en realidad Catholic Link existe por sobreabundancia de amor. Dios no necesita Catholic Link, pero es una bendición enorme que exista y que luchemos para que este proyecto, que está haciendo mucho bien, siga adelante utilizando los medios lícitos. Pero a mí me da, ahora hace poco por falta de medios, dejó de existir Zenit. Christian Zenit era un monstruo, era lindo, era un proyecto que estaba haciendo muchísimo, muchísimo bien. ¿Dios lo necesita? Probablemente no. Pero te juro que a mí me hubiera encantado explorar, sentarme con ellos, ver qué hacemos para que no se caiga esta realidad, ¿no? Pero entiendo tu perspectiva espiritual. Pero no crees, perdón, pero no crees que en ese sentido pudiéramos ya estar cayendo en un tipo de idolatría a esa estructura de evangelización? Es decir, es que no nos podemos imaginar cómo este medio pueda dejar de existir, ¿va? O sea, que pudiera ya ponerse un poquito el corazón ahí. Pregunto, no, o sea, no sé. O sea, ya dejó de existir. A los que nos dio pena, pero ya, Sí. ya no existe, y todos seguimos, no ha pasado nada, seguimos adelante, no hemos perdido más fieles por eso. Dios no necesita Zenit, Dios no necesita a Catholic Link, pero Dios no necesita a nada para salvarnos, para transformar nuestras vidas, para darnos la vida eterna. Dios lo hace todo por sobreabundancia de amor. Y por esa misma sobreabundancia de amor yo me siento responsable de cooperar al máximo posible porque esos medios subsistan, más allá de que si Catholic Link, yo le dije a Dios, un año, si no la hago, ya, tu voluntad, Señor. O sea, no hay nada que hacer, chao, Catholic Link. Me da mucha pena, Lady Gaga, no sé qué, pero ya. Este punto que tú estás dando, digo, te quería mencionar una cosita más, pero ahorita se me vino algo a la cabeza respecto a lo que te estás diciendo. Yo también manejo la parte de que posiblemente también hay un riesgo en el hecho de que cuando la evangelización busca casi como fin en sí mismo la sustentabilidad, puede haber un riesgo de el legítimo compromiso que tiene que tener el pueblo de Dios para sostener sus obras. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo no corro cuando voy a charlas, etcétera, yo no tengo tarifas, no obligo donación, esto no significa que no reciba. Si me quieren dar, bien, pero hay evangelizadores que dicen, no te cobro nada, pero te pido una donación, ¿va? A veces es un poquito hasta patético porque dice una donación de $500. Pues eso no es donación, ¿no? O sea, ya le estás poniendo como precio, ¿va? Entonces pero bueno, ellos dicen creen que es donación. Entonces, y ni siquiera pido viáticos. Ni siquiera pido viáticos, porque hay comunidades, no creen que en Estados Unidos hay comunidades que no pueden sustentar ese tipo de cosas. Comunidades, sobre todo de migrantes, campesinos y todo eso, que con pesar las he escuchado decir, quisimos invitar a tal predicador, pero tiene tarifa. O a tal cantante católico, pero al menos nos pide que esto de vuelo, que esto de hotel, que esto de todo ese tipo de cosas. Y entonces ahí se me viene la pregunta, ¿no estaremos viviendo sobre todo en Latinoamérica de las rentas de los primeros misioneros?
Y pongo siempre dos ejemplos. Uno, Fray Antonio Margil, que fue el que evangelizó en la parte de México, parte de Centroamérica y San Antonio, Texas. Él hizo, si no me recuerdo, 4 viajes de México, de la Ciudad de México a Texas a pie. Y él era un franciscano que caminaba descalzo. De hecho, le pusieron el apodo, creo que pies que vuelan, una cosa de esas. Luego caminando a Costa Rica también. El otro, San Junípero Serra, llegó al puerto de Veracruz y los españoles dijeron, súbase a las carrozas, etcétera. Entonces, no, yo me voy con mis hermanos franciscanos a pie. O sea, desde Veracruz a la Ciudad de México le picó un animal en el pie que le dejó una llaga de por vida. Aún así, evangelizó en México y todas las misiones, de hecho se le llama el padre de California, de la Alta California aquí, 52,000 kilómetros. Entonces yo, por ejemplo, de estas cosas que te digo que la gente no sabe de cómo vivo, en lo secreto, de todo ese tipo de las creencias, cuando se las comenta un sacerdote y que yo veo que el sacerdote se impresiona, ¿a poco haces eso? ¿Y tienes eso? Y yo digo, Dios mío, nos estamos impresionando de esto y yo no le llego ni a los zapatos a Fray Antonio Margil o a San Junípero Serra. O sea, o la carta que escribe el padre de los franciscanos españoles cuando manda a los franciscanos a México, que les dice, sépanse que ustedes ya están evangelizando, aunque en el camino se los coma una fiera y no hayan podido hablar con ningún indígena. Entonces, este tipo de tesoro que lo da precisamente la pobreza, y también pobreza bien entendida, no sé si se pierda con esto, pero al mismo tiempo lo que te digo es, yo sí creo que las comunidades, porque yo he ido a comunidades en donde sí me podían haber dado y no me dan. O sea, que hay que reconocer que también falta educar al católico. El católico se justifica mucho eso con esto de que hay que dar gratis lo que gratis se les ha dado. Pues listo, pero también hay un montón por ejemplo, San Pablo, el trabajador tiene derecho a su salario, ¿ah? Entonces, hay que reconocer que muchas comunidades católicas son tacañas, quieren todo la cuestión de que tenga que ver con la religión y todo eso gratuitamente, cuando ellos sí pagan, por ejemplo de música. La otra estaba hablando con una chica. Quieren que el evangelizar católico les dé gratis todo, pero bien que le pagan el CD al protestante. O a Lady Gaga, o pagan un jersey de fútbol, etcétera. Y son súper católicos. Entonces, creo que por esta otra parte también te entiendo de que no hemos formado a la responsabilidad de la gente en sostener. O sea, que se haya acabado Zenit, no sé las razones. Bueno, sí son económicas, pero habría que preguntar si verdaderamente la comunidad católica todavía podía sustentar eso. Claro, y no quiso sustentarlo. Claro. Entonces también hay una cuenta que Dios pedirá al pueblo de Dios, ¿va? De la administración, sí. Pero no sé, quizá por ahí. Antes de pasar a la parte, ¿tú qué piensas de esta parte de la educación de la gente con respecto a apoyar la evangelización? Sobre todo cuando el evangelizador ni siquiera te está cobrando. O sea, está abierto a la donación y nada, y simplemente no apoya. ¿Tú crees que sí hay un déficit o en dónde crees que la comunidad se ha hecho fría en hacerse responsable de sus proyectos de evangelización a nivel eclesial? A ver, bueno, yo pienso varias cosas sobre esto. Voy a tratar de dejarlo a un ladito porque tú también... Quiero hacer un statement como que tu perspectiva de cómo vives tu evangelización, de que no pides viáticos y toda esta actitud, quiero decirte que la respeto mucho, ¿de acuerdo? Y que me parece que es un camino válido de encuentro con el Señor, ¿de acuerdo? Y me parece valiosísimo y tú estás viendo los frutos que eso te está dando. Y quiero decirte nada más que en mi caso, yo tengo otro contexto donde tengo familias que dependen de mí, esta bendita página con esta cantidad de visitas, o sea, yo no puedo ser Fray Junípero Serra, yo tengo que esforzarme sinceramente por ser San Mauricio Artieda, con mi contexto y viviendo creo que esa pobreza y esa conexión con el Señor, y eso me llevo de este diálogo contigo y te agradezco mucho. Dicho esto, con respecto a la gente y al católico, yo creo que sí el católico tiene una responsabilidad como pueblo de Dios de sostener a las obras lindas de evangelización.
creo que hay mucha hipocresía también en el mismo sentido que tú dices de, oye, lo católico, yo voy a agarrarme de este argumento de que todo tiene que ser gratis porque no tenemos ni una cultura de diezmo, ni una cultura de donación, ni nada. Todo lo católico gratis, pero si me encuentro algo bonito protestante que me gusta, lo pago feliz, ¿no? Entonces, sí creo que hay un abuso en algún sentido ahí. Creo que también los cató en el mundo digital esta es una opinión personal, a mucha gente no está de acuerdo conmigo, estamos en un diálogo abierto. Creo que también hemos abusado mucho de la lógica de las donaciones. Soy un poco crítico de las donaciones porque yo entiendo que las misiones del África, por ejemplo, donde es muy difícil generar ingresos, está muy justificada las donaciones para la evangelización. Creo que en el mundo digital hace 10 años también, pero ahora que podemos generar cursos, algo sencillito, tal, para sostenernos, me gusta más el modelo mixto. Te pido que me dones para sostener mi proyecto, te doy un precio sugerido si quieres, pero tú pon la cantidad que quieras, pero yo te doy esto a cambio. Yo te doy este producto, yo te doy algo lindo que he preparado para ti. Eso es lo que promuevo en mis cursos. El modelo mixto me gusta mucho, me parece más profesional, porque a veces, y nos ha pasado mea culpa, primero Catholic Link, siempre ponemos todos los errores que hemos cometido, a veces le pides dinero a la gente, recibes estas donaciones y como que ya, muchas gracias, te mando un mail mensual como actualizándote de qué tal Catholic Link, pero como que me desentiendo del acto generoso que tú haces mensualmente conmigo. Entonces me encanta la lógica de entregarte algo a cambio de esa donación. No es un a cambio, no es un trueque, porque el precio es sugerido, es paga lo que quieras. Pero me gusta mucho ese modelo. Entonces, por un lado sí, Cristian, estoy de acuerdo que que le falta un poco de generosidad o este abuso de que a veces hacemos en los católicos, pero creo que muchos estamos impulsando demasiado las donaciones, a veces con narrativas un poco negativas y a veces un poco manipuladoras. Me parece que el modelo mixto puede ser un modelo más cristiano. Incluso Catholic Link durante muchos años, los cursos eran precio sugerido, o sea, esto debería costar $20, pero tú dona lo que quieras, ¿no? Sí, porque luego está la parte de quien no puede pagar y no crees que después se vuelve un contenido como exclusivista o excluyente, es decir, que solamente el que tiene puede acceder a la evangelización, a contenidos. O sea, puede ayudar esa parte. Creo que ahí está el desafío de ser más cristianos y, por ejemplo, Catholic, claro, ahora lo estoy diciendo públicamente, ¿no? Pero si tú le escribes un correo electrónico a Catholic Link explicando que no tienes el dinero, pero te interesa el curso, te lo vamos a dar. O sea, siempre está esta actitud. Hay mil maneras de tener una actitud sana y cristiana, siendo sostenibles y por nuestros programas en el tiempo del COVID. No te imaginas cuánta gente entró con becas completas. Todo Venezuela le entregamos accesos gratuitos o con descuentos del 80%. O sea, está esa actitud católica que hay que tener siempre, pero no hay que renunciar a que el proyecto tiene que ser sostenible porque hay un servicio profesional que se tiene que sostener. No, y hay una corresponsabilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, la corresponsabilidad yo generalmente, yo en las charlas, yo no llevaba mis CDs, fue la gente que pidió, oiga, pero su charla en CD, etcétera, entonces ya empecé a duplicar, no tengo muchos medios, duplicaba muy poco, pero no lo vendía, simplemente como ya me generaba un gasto, yo decía, si quiere dar una donación, bien, y si no, pues lléveselo así. Al punto de que ya después ni siquiera lo cobraba, pero la gente donaba. Pero, por ejemplo, me podía dar $20 por un CD, la duplicación de un CD no me vale $20, es menos. Empecé a entender que estos pagaban por aquellos que sí lo tomaban totalmente gratuito. Es decir, que la gente que puede pagar, o sea, más inclusive de lo que vale como tal, también entender que está financiando a los otros. Otra cosa que yo te menciono, esto sí, pues vino en mi conciencia. Bueno, pongo uno de los ejemplos de los que ya he contado. Llego salgo de misa en una misión que hice y llega un señor que tiene varios hijos y me saluda, me dice, yo veo tus videos y todo eso, y me da la mano y siento que me está dejando un billete.
ya después creo que eran $50 por ahí, una cosa así. Y me dice, reza por mí porque ahorita está bien difícil la situación económica, tengo tantos hijos, etcétera. En automático, no te mienta, vino a mi cabeza, esos $50 no son tuyos. Y los necesitaba, Dios sabe que los necesitaba. Esos $50 los terminé donando a una causa pro vida. Y así muchas cosas. Por eso a veces yo le digo al evangelizador, incluyendo las donaciones, no todas las donaciones que te llegan son para ti. Muchas veces lo que Dios quiere es que tú seas simplemente el vínculo por el cual se vaya. Yo he donado a gente de Irak, de Siria, sobre todo a los refugiados, y es dinero que yo necesito. Pero cuando entra, yo no puedo pelear con mi conciencia. Y cuando mi conciencia me dice, tú lo recibiste, pero esto no es para ti, aunque lo necesites, no es para ti, va para allá. Entonces, ahí es donde yo creo que también hay una corresponsabilidad como iglesia. Mira, nos hemos ido, sé que tienes tantas cosas y no quisiera quitar el tiempo, nada más decirte que si es posible más en el futuro, porque sé que es otro tema que se abre y es que me preocupa y que creo que contigo se puede tratar. Una de las signos que yo veo de cómo este tipo de ver la evangelización, el emprendedurismo y todo esto pudiera corromper la parte de la evangelización es los ejemplos que he visto yo de corrupción. Ejemplo, gente que, por ejemplo, puede piratearte un trabajo, que supongamos, tú haces un curso y luego ustedes lo ponen en privado y lo dejan solamente como 2 días y todo, pero alguien lo puede agarrar y lo sube a su canal y lo empieza a monetizar y todo esto. Yo no sé si ves bien ese tipo de comportamiento. No, ¿Cómo? para nada, para nada. Ya, pero te van a reclamar ellos, te van a decir, ¿pero qué? Es para la evangelización, lo importante es que llegue para los demás. Entonces, estoy por grabar hoy un video, seguramente escuchaste sobre el padre Cueto, no. un sacerdote mexicano que falleció, de hecho estuvo en Perú, Ah, ok, y ok. luego ya regresó, que tuvo un tumor en el ojo y todo esto. Este, eh, eh, Probablemente yo creo que es uno de sus mejores amigos, es amigo mío, y me estaba contando cómo muchos empezaban a subir videos de él, inclusive llegaron a subir videos privados de él para monetizar, y los contacta para decir, no, así no manejen las cosas, y se enojan. O sea, se enojan todavía, es que ustedes entonces quieren sacar dinero de él, y pues, ¿qué es lo que estás haciendo? Y tú, entonces, al fin y al cabo, ellos se van a justificar. Lo importante es que llegue el evangelio. Y finalmente yo también necesito mi sustentabilidad. No importa si te la pirateo, si te la robo, si manipulo, si quito, si corto, si agarro una imagen de Catholic Link y le quito el logo de Catholic Link y le pongo de mi evangelización. Creo que es un Bueno, sí, tema muy abierto y me encantaría en el futuro poder hablarlo con esto. sí, Agradecerte. Quisiera conversémoslo. que... ¿Qué? Perdón, te cuento, ¿sabes quién ha sufrido mucho eso? Juan Manuel Cotelo, este director de cine católico, Sí, lo conozco que ya. todo el tiempo le piratean las películas, lo ponen en Gloria TV, etcétera, y cuando se queja le dicen, oye, pero esto tiene que ser gratis porque gratis te lo dieron, gratis se te... O sea, y manipulan también el evangelio para fundamentar una conducta totalmente ilícita. Entonces, no, a veces hay un poco de abusos en este sentido. Conversémoslo cuando quieras, Cristian. Sí, sí, sí. Me gustaría que hicieras un resumen de todo esto y yo también dar mi resumen, que básicamente citaría un pedacito de un libro de Carlo Carretto, que es un discípulo espiritual de Charles de Foucault, pronto santo, que sería para mí mi conclusión. Y a nivel personal, pues agradecerte mucho, sobre todo primero, te digo, la apertura al diálogo, que honestamente te digo, te lo puedo decir ya en privado, muchos en los que he querido dialogar este tipo de cosas no están abiertos, ¿no? Y están siempre a la defensiva. Entonces yo primeramente te agradezco y te agradezco por eso, porque de antemano tú sabías de que no íbamos a compartir en todo, pero creo que esto también quiero que sea un ejemplo para la gente que ve este video, de que yo personalmente no creo que hagan mucho bien los proyectos de evangelización en donde solamente entrevistan a los que siempre están de acuerdo con ellos. Te contaba de que un famoso youtuber que me entrevistó y simplemente como no estuvimos de acuerdo en varias cosas y hubo paz, no gritamos ni nada por el estilo, no peleamos, pero mejor no quiso subir el video. Entonces yo digo, Dios mío, entonces, ¿de qué se trata? O sea, si la evangelización se va a reducir a
nada más a subir lo que yo, material o evangelización con los que están de acuerdo conmigo, pues creo que no le hacemos un favor al pueblo de Dios porque lo volvemos fanático. Es decir, el que no está de acuerdo conmigo es del diablo, es de Satanás, etcétera, y va para el infierno. Entonces, yo por eso te agradezco mucho, porque creo que la gente puede ver que, aunque no estemos de acuerdo, ahora sí que, como dice San Pablo, quédense con lo mejor de lo que dije y de lo que dijo Mauricio. Quédense, tomen lo bueno, quédense con lo mejor. No sé qué conclusión quisieras dar. No, yo te agradezco mucho a ti también, Cristian, porque por cuestionar, o sea, y por generar este tipo de diálogos. Todos somos vasijas de barro en la iglesia y todos necesitamos que alguien nos diga, oye, esto que estás haciendo tengo dudas, evalúalo. O sea, evidentemente, pues ya hemos hablado de que sí hay desafíos a este nivel que creo que quedan en el corazón de uno con Dios, de cómo utilizas los medios, cómo utilizas el dinero, cómo utilizas el marketing, etcétera. Pero gente como tú ayuda a que efectivamente no entres en piloto automático y digas, ya, todo está bien, vamos para adelante, sino que más bien, oye, efectivamente hemos hablado de un montón de cosas súper interesantes, me has dado una perspectiva que me parece interesante, que la respeto, no la comparto o no me la aplicaría yo a mí en este Perfecto. contexto, sería muy difícil, pero que me he llevado es una perspectiva interesante que incluso quiero plantear como base de algunos temas de emprendimiento. Y nada, o sea, todos tenemos que ser cuestionados, es sano, es positivo y he estado muy contento de conversar contigo mientras las cosas se den en un contexto de católico, somos iglesia, no todo el mundo, me encantaría vivir en un mundo donde toda la iglesia piensa exactamente igual y no hay peleas y tal, pero mientras las rivalidades o las discusiones o los puntos de desencuentro se dialoguen de esta manera, me parece sano, me parece muy católico. O sea, la iglesia es universal, o sea, no es un gueto, no es un grupo minúsculo de pensamiento, sino efectivamente es claro, con algunas columnas vertebrales que no hay que tocar, ¿no? Amor al Claro. Papa. Sí, estamos hablando de la piratería. Tú dices, tú no puedes decir, te respeto que robes el material de otro. No, o sea, hay Claro, columnas que no son negociables, hay claro. columnas vertebrales que, a ver, las reglas del juego nos las da la iglesia, pero después estamos Real Madrid-Barcelona jugando el partido, ¿no? Y nos vamos a meter goles, nos vamos a faulear, pero las reglas hay que respetarlas y eso es la iglesia, el magisterio, un poco lo que tú me has planteado al inicio del diálogo, ¿no? Entonces, nada, en general he estado contento, te agradezco y estoy disponible para la conversación que quieras. Antes de cerrar con el texto que te decía, si quieres también para aquellos que quieran, bueno, no sé si todavía está abierto lo que vas a tener de proyectos de evangelización. Para eso es lo mismo, o sea, no tienen que estar de acuerdo contigo, pero es sano que tú vayas y escuches otros puntos de vista y tomar lo bueno, ¿eh? O sea, si quieres puedes promocionarlo sin problema. ¿Cómo va a estar? Vamos a tener el 20, el 21 y el 22 de abril un evento gratuito de 3 días que le hemos llamado la Semana del Evangelizador Digital. Si es que alguien quiere participar, yo te puedo dar el enlace de repente para que lo Lo pongo en la coloques. descripción, exacto, ya. Pero pueden entrar a Catholic Link en Instagram o a mi perfil, que es Martieda, @Martieda, y ahí en el enlace de la biografía de Instagram se pueden inscribir. Simplemente es la experiencia de 10 años que tiene Catholic Link de evangelización digital. Hemos tratado de armar algunas ponencias bonitas para explicar. No tiene nada que ver con un tema de monetización ni de emprendimiento. Ese es otro programa completamente distinto que normalmente lo hacemos hacia agosto. Y esto es simplemente saber escribir un blog de un post, saber un poquito de SEO, saber hacer un podcast, no sé, cosas muy sencillas y muy, muy, muy lindas. Perfecto. Entonces terminaría con este texto que es de Carlo Carretto, que él fue un miembro líder de la Acción Católica en Italia y después, siguiendo un poquito el ejemplo cuando conoció a Charles de Foucault, escribió lo siguiente, que es la parte que también quisiera que la dejara nuevamente respetando la posición de Mauricio que ha dado y todo esto, pero esta parte de la evangelización que da frutos desde lo escondido, desde la carencia y que pudiera servir, ¿verdad?, a todos. Dice así Carlo Carretto: recorría a camello la pista
iba por el desierto del Sahara, y me dirigía hacia una zona desértica para pasar algunos días de soledad. En cierto punto de la pista tropecé con un grupo de gente que trabajaba en arreglar la carretera destruida. Bajo el sol sahariano no había máquina ni técnica, solo el trabajo del hombre en medio del calor y del polvo, manejando durante toda la jornada la pala y el pico. Ofrezco mi jerba de agua de 30 litros a su sed. De pronto, entre las bocas se acerca al cuello de la jerba para beber. Veo dibujarse una sonrisa que no olvidaré jamás. Pobre, desgarrado, sudoroso, sucio, es el hermano Pablo, un pequeño hermano que ha escogido aquel trabajo para vivir su calvario y mezclarse en aquella masa como levadura evangélica. Conocía muy bien al hermano Pablo porque habíamos hecho el noviciado juntos. Ingeniero parisino, trabajaba en una de aquellas comisiones destinadas a preparar la bomba atómica de Regané. Cuando sintió la llamada del Señor, lo dejó todo y se hizo pequeño hermano. Ahora estaba allí y nadie sabía que era un ingeniero. Era un pobre como los demás. Recuerdo a su madre cuando vino al noviciado con ocasión de los votos. Ayúdeme, hermano Carlo, a comprender la vocación de mi hijo. Yo le he hecho ingeniero, vosotros le habéis hecho obrero manual. ¿Pero por qué? Si al menos os sirvieras de mi hijo para lo que vale. No, tiene que ser un obrero manual. Decidme, ¿no sería más honroso, más eficaz para la iglesia hacerle trabajar como intelectual, ya que está formado en eso? Señora, respondí, hay cosas que no se pueden comprender con la inteligencia y el sentido común. Solo la fe nos puede iluminar. ¿Por qué Jesús quiere ser pobre? Porque quiso ocultar su divinidad y su poder y vivir entre nosotros como el último. ¿Por qué, señora, la derrota de la cruz, el escándalo del Calvario, la ignominia de la muerte para el que era la vida? No, señora, la iglesia no tiene necesidad de un ingeniero más. En cambio, tiene necesidad de un grano de trigo más que hacer morir en sus surcos. Y cuanto más lleno de vida esté ese grano y sepa más a cielo y sol, más grato será la tierra que debe acogerlo para la futura mies. Creo que en los contextos que finalmente evangelicemos, que no se nos olvide que el primer paso para ser cristiano, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. Que nos conceda el Señor la gracia de estar monitoreando que realmente estemos siendo triturados al mismo tiempo que nosotros estemos dando fruto. Lo veamos o no veamos el fruto, ¿eh? Quisiera, bueno, yo hice la oración del principio, no sé si me darías el privilegio de hacer la oración final. Claro que sí. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos reúnes como iglesia que no siempre piensa de la misma manera, pero que tú amas, que tú soportas, que tú sostienes con tu amor y tu gracia. Te pedimos que cada vez más en la iglesia podamos conversar como hermanos, juntos, unidos, no siempre estando de acuerdo en todo, pero sí estando de acuerdo en el enorme amor que nosotros te tenemos, en el enorme respeto que tenemos por la iglesia y en el inmenso amor y respeto que tenemos por el Santo Padre. En nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Amén. Mil gracias, Mauricio. Que Dios te bendiga. Y creo que sí tenemos pendiente hablar de esto porque es una cuestión que creo que sí hay que educar a la gente de manejarse éticamente con el trabajo que otros han hecho, de manera responsable. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Listo. Gracias, Cristian. Cuenta con mis oraciones y ya tienes mi contacto para lo que necesites.